tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, amigos televidentes, un buen día para todos. Ya está con nosotros el asambleísta nacional por el movimiento Creo, Patricio Donoso, desde los estudios de la capital. Muy buenos días. Buenos días, Lenín. Un gusto. Muchas gracias. Está listo el informe para ser aprobado en la comisión que analiza las enmiendas constitucionales y que va a pasar a primer debate. Un informe que argumenta en 64 páginas la legitimidad que lo promueve, dice el informe. ¿Cuál es el criterio que tiene usted sobre este primer texto? Nosotros también, los asambleístas de oposición que conformamos esta comisión, Luis Fernando Torres y yo, vamos a presentar un informe de minoría donde claramente, en términos jurídicos y políticos, se demuestra la restricción de derechos en muchas de las enmiendas pretendidas por el oficialismo. En derecho, mi estimado Lenin, las cosas se deshacen como se hacen. Es falso que Montecristi aprobó la Constitución. Montecristi preparó el texto, sugirió el texto. Pero quien aprobó fue el pueblo ecuatoriano y la fecha, ténganla clara, 28 de septiembre del 2008. Allí, el pueblo, a través de consulta popular, aprobó un texto en el cual se incluye la no reelección indefinida, la alternancia en el poder, por solo mencionar una de las enmiendas. Hoy quieren cambiar ese concepto a través de una enmienda y no preguntándole al pueblo, pasándose por sobre el pueblo. Y hay algo que me preocupa muchísimo con respecto a este tema, y le ruego a la Cámara me ayude, estimado Lenin. Dice, mientras se arma la comisión, se alista otro paquete de enmiendas, 6 de noviembre. Exactamente el día en que Guillermo Lasso comandaba al colectivo Compromiso Ecuador, al CNE a pedir los formularios para alentar y llevar adelante la consulta popular. Y yo me pregunto, ¿van a presentar 10 enmiendas más? ¿Van a conformar una nueva comisión? ¿Van a traslapar los plazos? ¿Va a desarrollarse estas enmiendas como que la Constitución fuese un plan de gobierno? Lenin, la Constitución es el contrato social, no es un plan de gobierno de determinado régimen. Yo estoy de acuerdo que el régimen pueda cambiar su plan de gobierno según las necesidades, pero no la Constitución. La Constitución tiene que ser respetada y frente a ello, nosotros quienes conformamos la minoría en la Comisión de Enmiendas Constitucionales, le estamos diciendo a través de nuestro informe que no es un plan de gobierno, este temita de la Constitución. Francamente están abusando de la mayoría y nosotros tenemos la responsabilidad para con la gente que nos ve y nos escucha, para con el pueblo, para con el 73% de ecuatorianos que pide ser consultado. Si nos consultaron sobre gallos, toros y casinos, no faltaría más sobre un tema de enorme trascendencia, no solamente el de la reelección indefinida. Ahora, asambleísta, ese informe de mayoría señala también que sin restringirse respecto de la eventual modificación, mejora del texto de las enmiendas propuestas y salvaguardando en todo caso el espíritu que las motiva. ¿Esto significa argumentativamente que se van a cambiar los textos que fueron puestos a consideración de la Corte Constitucional? El numeral 3 del dictamen de la Corte dice, casi textualmente, que la Asamblea Nacional deberá informar a la Corte Constitucional cualquier acto normativo o administrativo y también posteriormente. El constitucionalista o miembro de la Corte Constitucional, Gagliardo, Antonio Gagliardo, dice que ni siquiera el oficialismo podrá mover una coma, peor un texto, peor un concepto. Lo que a mí me parece es que esto recién empieza, Lenin. Lo que se viene en el siguiente año, en los próximos 13 meses, porque es un año, un mes, va a ser un galimatías constitucional fenomenal. Unos dirán que se podía mover un texto, otros que no se podía mover un texto. Lo que sí es cierto es que están corrigiéndose temas de la Constitución, corrigiéndose entre comillas, en base a la necesidad de un proyecto político. Ahora, llama la atención que entre los argumentos que se manifiestan para justificar la reelección indefinida en este primer informe, se señala que se lo hace con la intención de evitar la discriminación hacia las personas que quieren candidatizarse. Y eso llama la atención porque es un argumento nuevo. En la última campaña electoral, los candidatos de gobierno reclamaban por las candidaturas de quienes ya habían ocupado cargos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, llamaban al relevo generacional y resulta que esa acción ahora ha sido discriminatoria.
Así es, en el 2013 el presidente Correa hizo uso del derecho constitucional, la constitución vigente, la de los 300 años, la del canto a la vida, hizo uso y fue reelecto. Jaime Nebot, por poner un ejemplo, hizo ese mismo derecho, usó en el 2014. Sin embargo, hay voces, y usted bien lo alerta, pero ahora han cambiado de opinión. ¿Sabe por qué cambiaron de opinión, Lenin, de opinión pública? Porque perdieron las elecciones del 23 de febrero. Antes del 23 de febrero, el presidente de la República, en enero, decía que es un gran daño que una persona sea tan indispensable que haya que cambiar la Constitución y afectar las reglas del juego. Y también lo decía en noviembre del 2007, es un absurdo la reelección indefinida, pues la democracia implica alternancia. ¿Por qué cambiaron de opinión? Porque ven que si Rafael Correa, que tiene liderazgo político sin duda, no es candidato en el 2017, la pierden. Entonces están acomodando la Constitución a la necesidad de un movimiento político. Nosotros también en Creo tenemos un proyecto político, pero no se nos ocurre modificar la Constitución o adecuar la Constitución a la necesidad de nuestro proyecto político. Por allí escuché a alguien que decía que queremos desestabilizar al régimen con la pretensión de ganar las elecciones. Si eso fuera cierto, Lenin, no hubieran elecciones en el mundo, pues. Porque en todos los países democráticos del mundo, la oposición, con legítimo derecho, pretende ganar el próximo proceso electoral. Y nosotros pretendemos hacerlo, pero bajo las reglas del juego determinadas por el pueblo el 28 de septiembre del 2008. Las cosas del derecho se hacen de acuerdo a... sí, por favor. Un elemento que se suma al debate es el que expuso ayer el director nacional del partido Avanza, aliado del gobierno. Tan aliado que la cabeza de esa organización política es ministro de Industrias del régimen. Estamos hablando del economista Ramiro González. Lo invito a escuchar qué fue lo que dijo sobre esto de la reelección indefinida la mañana de ayer. En un periodo de 12 años ya se puede realmente hacer cambios en el país y que nosotros pensamos que el presidente Correa puede en 4 años más sentar las bases para que los cambios que se han hecho en el país sean irreversibles. Si el presidente Rafael Correa va a la reelección, Avanza lo va a apoyar. Si es que eso no pasara, usted se lanza. El partido decidirá en su momento. Desde su perspectiva, ¿en qué podría devenir esto si tomamos en cuenta que Avanza forma parte de la organización Unidos, organización de izquierda que se supone respalda al gobierno? Una corrección numérica, Ramiro González, del 2007 que empezó el régimen de Correa al 2021, si se queda 4 años más, son 14 años, no 12. Primera cosa. Segundo, la alternancia en el poder es el basamento de la democracia. Y lo dijo Mujica hace poco nomás, que la reelección indefinida es monárquica y no es de mi línea política, Mujica. Y lo dijo el Lula da Silva. Cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable Lenin y que no puede ser sustituido, comienza a nacer una dictadura. El propio Simón Bolívar en el Congreso de Angostura manifestó que nada es más peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un ciudadano en el poder porque se acostumbra a mandar al pueblo y el pueblo a obedecerlo. Y de allí, escúcheseme bien, se origina la usurpación y la tiranía. El propio expresidente Zelaya, hace poco nomás aquí en Quito, dijo que no estaba de acuerdo con la reelección indefinida. En otras palabras, la reelección por una sola vez le convino al régimen cuando en Montecristi se redactó lo que se redactó y listo. Pero cuando pierden una elección como el 23F, prohibido olvidar, cambian el discurso y dicen, adiós, nos equivocamos en el 2007 y 2008 cuando se aprobó el texto o se le propuso al pueblo, vamos a cambiar esto porque si no podemos perder las próximas elecciones y puede venir la restauración democrática como realmente es. De tal manera que no puedo estar de acuerdo. Ya lo dijo Bernal Pulido, el constitucionalista colombiano que evitó la reelección indefinida del señor Uribe en Colombia, que la reelección indefinida es una acumulación de poder que daña la Constitución. Aplazar cumplimientos para alargarse en el poder es una de las estrategias de quien quiere ser reelegido por siempre. Además, un tema gravísimo, la falta de equidad y de igualdad entre el candidato presidente por siempre y los que pretendan ganar una elección. Ahora, esto es como jugar de local en el campeonato mundial, en el campeonato ecuatoriano todos los domingos, siempre de local. Absurdo. En otro tema, ¿tiene usted información sobre un proyecto económico urgente que estaría por llegar en las próximas horas a la Asamblea, de lo que se conoce llevaría como título Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal y Optimización de las Finanzas Públicas? Y equivaldría a una nueva reforma tributaria. No tengo conocimiento del texto o del tema que usted me aborda. Sin embargo, ya el régimen en los primeros años hizo 10 o me parece 11 reformas tributarias
no importa si son buenas o malas por ahora en el análisis que voy a hacer, significa o genera inseguridad jurídica, porque el inversionista, tanto nacional como extranjero, sabe que las reglas del juego duran 2 minutos y a la vuelta de esquina le cambian las reglas del juego de orden tributario y prefiere golpearle la espalda al piloto del avión cuando viene al Ecuador y decirle, oiga, siga nomás viaje a Colombia, a Perú y a Chile donde hay seguridad jurídica. Estamos vendiendo inseguridad jurídica. Por eso la pobrísima inversión extranjera en el Ecuador, que no llegó ni a 600 o 700 millones de dólares, mientras Colombia y Perú captan 13.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares respectivamente, y Chile más de 20.000 millones de dólares. No se genera el empleo productivo sin inversión nacional y extranjera. Por tanto, nada más inadecuado que hacer reformas tributarias a la vuelta de la esquina. Eso influye en la poca inversión, poca generación de empleo productivo y poquísima posibilidad de salir del subdesarrollo. Seguimos, Lenin, dependiendo del petróleo. Lastimosamente, no se aprovechó la época de vacas gordas para ahorrar y hoy enfrentar una eventual caída del petróleo, porque puede ser, ojalá que no, puede ser que venga época de vacas flacas. Chile ahorró con la venta del cobre y pudo enfrentar con éxito el terremoto del 27 de marzo del 2011, el terremoto que sufrió Chile. Si nosotros tenemos, Dios no quiera, fenómeno del Niño o cualquier otro avatar, si no hay fondos de ahorro y contingencia, si este gobierno gastó lo que tenía y lo que no tenía, más allá de haber recibido 200.000 millones de dólares del petróleo, tenemos que ir a endeudarnos con el mundo entero, con el imperio, con los chinos, con la emisión de bonos. En otras palabras, tanto se ha gastado, y gasto corriente en gran medida, que se gastó todo y tuvo el país que endeudarse. Gravísimo seguir dependiendo del petróleo. Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lenin, a usted.